Muy buenas tardes, compañeros. En el día de hoy vamos a realizar la clase que habla sobre las teorías del aprendizaje, en particular la que tiene que ver con el constructivismo. Mi grupo está conformado por mi persona, Cristian David Mora Flores, por mi compañero Jaime Flores y mi compañera Loraine Urieles. Bueno, los contenidos que tenemos en la presentación en el día de hoy son los siguientes. Primeramente se hablará sobre los orígenes del constructivismo. En este apartado se hablará sobre el contexto histórico, el contexto social, sociocultural, el contexto económico y el contexto político. Posteriormente se hablará sobre el concepto que tienen los constructivistas sobre el aprendizaje. Aquí mismo se explicará un poco sobre la naturaleza del aprendizaje. Posteriormente se hablará sobre los exponentes eh, del constructivismo y se establecerán sus postulados. Seguidamente se hablará sobre los fundamentos y los principios que llevan a estos postulados. Posteriormente se hablará sobre el rol que cumple el docente y el estudiante en esta teoría del aprendizaje. Y por último, se realizarán aportes que ha realizado o que ha conllevado el constructivismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, el contexto histórico. Básicamente, el constructivismo surge a mediados del siglo XX, en un periodo que hubo muchos cambios y hubo un gran desarrollo en diversas disciplinas. Básicamente, algunos de los grandes sucesos históricos que se pueden subrayar en este periodo de tiempo fueron los siguientes. Primero, hubo una gran revolución en lo que tiene que ver en la psicología. Segundo, hubo cuestionamientos a los enfoques conductistas dominantes de la época. Hay que tener en cuenta que la corriente ideológica de pensamiento que se tenía del aprendizaje era el conductismo. Y tercero, eh, también se empezó a valorar mucho el rol activo del estudiante para el proceso de construcción de su propio conocimiento. Bueno, durante la mitad del siglo XX hubo una gran serie de cambios que provocaron unas grandes transformaciones en la sociedad y básicamente esas transformaciones sociales también influyeron en las ideas y en los enfoques educativos de esa época. Algunos de estos enfoques o aspectos más bien relevantes eh, se incluyen los siguientes. Primero, hubo movimientos sociales y cambios culturales. Por ejemplo, en la década de 1960 y 1970 hubo muchos marchas o movimientos sociales apoyando el feminismo y los derechos civiles. También la lucha contra la discriminación racial y en muchas partes también lo que tiene que ver cuando estaban en contra de la guerra de Vietnam. También hubo críticas a la educación tradicional. Durante esta época, muchos pensadores, psicólogos del momento, empezaron a cuestionar y a dudar los postulados que planteaban las teorías conductistas dominantes de la época. Se empezó a utilizar más el enfoque humanista en el campo de la psicología educativa, etcétera. Y aparte de eso, hubo también grandes avances en la tecnología de las telecomunicaciones. Por ejemplo, para esa época se empezó
eh, a enseñar, digamos así, o a divulgar ciencia y conocimiento a través de cadenas de televisión y también de sistemas radiales. Bien, durante la segunda mitad del siglo XX se produjeron cambios significativos en la economía mundial. Algunos de los aspectos económicos más relevantes de este periodo se pueden incluir los siguientes. Primero, la posguerra y reconstrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se encontraban en etapas de reconstrucción de las ciudades que fueron destruidas en plena guerra. Bien, también hubo un momento en que hubo expansión, crecimiento económico y también un crecimiento del consumo de algunos estados. Por ejemplo, en Estados Unidos se reflejó un aumento en el nivel de vida y el consumo de bienes y servicios por parte de la población. Este crecimiento económico generalizado proporcionó el marco para el desarrollo y la implementación de nuevas teorías y enfoques educativos como lo es o como lo fue el constructivismo. Seguidamente hubo una transformación del mercado laboral. Durante esta época hubo cambio en la estructura económica y se pasó de una economía industrial a una economía basada en el conocimiento y los servicios. Estos requerían de habilidades y competencias diferentes, ¿cierto?, a las que se enseñaban en los modelos educativos tradicionales. Esto influyó en la búsqueda de enfoques educativos más orientados al desarrollo de habilidades y competencias y a fortalecer el pensamiento crítico de los educandos. Al haber avances tecnológicos, el mundo de cierta manera estaba más comunicado o intercomunicado entre él. Esto llevó a cabo que existiera una competencia laboral más intensificada por parte de estados productores, de estados que consumían bienes y servicios. En resumen, se puede decir que el contexto económico que se estaba viviendo en ese momento, a pesar de que el constructivismo no tuvo nada que ver en eso, este contexto económico de cierta manera sí empezó a, a influir en los sistemas educativos, en los sistemas educativos. Bien, continuando con el contexto político del momento, cabe resaltar que el constructivismo como tal no influenció para nada el ámbito político de la época. Sin embargo, se puede resaltar que en ese momento las tendencias políticas de ese momento eran las siguientes. Primero, la Guerra Fría y la bipolaridad. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se vio envuelta en dos bandos en la famosa Guerra Fría. El bando de aquellos países que apoyaban el sistema capitalista liderado por Estados Unidos y el bando de países que apoyaban el sistema comunista liderado por la Unión Soviética. Esa controversia ideológica, ¿cierto? Generó una bipolaridad en el mundo. Segundo, hubo movimientos de descolonización y lucha por los derechos civiles. Aún después de haberse declarado los derechos humanos en Francia, después de la Revolución Francesa, todavía en muchas partes del mundo, más que todo en países de África, donde todavía existían las colonias, ¿cierto? En esta época, o sea, después de la mitad del siglo XX, hubo muchos movimientos de descolonización en muchos de estos países africanos que lucharon por sus derechos civiles. También en muchos países ya obviamente declarados independientes existieron luchas democráticas que buscaban de cierta manera disminuir la brecha entre ricos y pobres.
Hubo muchos, en ese momento, pues, por ejemplo, decirlo aquí en Colombia, muchas luchas sociales. Una de las más icónicas de nuestra historia como Estado social de derecho fue, pues, lo que sucedió con Jorge Eliezer Gaitán y el famoso Gaitanazo. Y aparte de eso, pues teniendo en cuenta todo lo que el mundo estaba viviendo, también hubieron ciertos movimientos educativos que buscaban reformar lo que se estaba establecido hasta el momento. ¿Qué es el aprendizaje según los constructivistas? Bueno, básicamente el aprendizaje es un proceso activo y personal en cada uno de los estudiantes. Esto integra nueva información y experiencias con los conocimientos y estructuras que ya conocían. Los estudiantes no solamente asimilan el conocimiento, sino que también lo interpretan, lo relacionan con experiencias previas, o sea, experiencias antiguas, y esto de cierta manera forja un nuevo conocimiento y en sí cómo comprende o cómo visiona el mundo el estudiante. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje según los constructivistas? Bueno, básicamente la naturaleza del aprendizaje según los constructivistas se basa en la idea de que los individuos son constructores activos de su propio conocimiento. A continuación, continúan la presentación los compañeros.